¿Se acuerda usted cómo habíamos dejado la cosa ayer? Con el califato desintegrado, el califato de Córdoba, el conde de Castilla, Sancho García, entrando en Córdoba. Bueno, el Islam español se había metido en una hondísima guerra civil y en eso va el conde castellano, Sancho, y de repente vuelve la mirada hacia el norte, hacia el Pirineo. ¿Qué estaba pasando? Bueno, Sancho de Castilla, si se acuerda usted, era hijo de una dama del lugar, de doña Aba de Ribagorza, y es ese parentesco el que le mueve a poner su interés en las lejanas montañas de Huesca. La clave del problema va a estar en un providencial bastardo. Ya veremos vamos a ver lo que pasa. Pues viajemos a Ribagorza. Recordemos, uno de los condados surgidos de la marca hispánica creada por Carlomagno a modo de franja fronteriza en el siglo VIII. Ribagorza está en pleno Pirineo central, hoy en la provincia de Huesca, a lomos de las cuencas de tres ríos, el Ésera, el Isábena y el Noguera Ribagorzana. Cuando los francos ocuparon el Pirineo, estos territorios, junto a los del vecino Pallars, pasaron a depender del condado de Tolosa. Después, hacia 870, Pallars y Ribagorza se convirtieron en condado independiente bajo el mando de un señor local llamado Ramón. Cuando murió este Ramón, dividió el territorio entre sus hijos, Pallars para unos, Ribagorza para otros. Lo veíamos aquí la pasada temporada. De esta manera, Ribagorza se convertía en condado singular. Capital, Roda de Isábena. Bueno, pues a lo largo de todo el siglo X, los condes ribagorzanos, con abundancia de galindos y aznares, que eran las poderosas familias locales del Pirineo, fueron trenzando sus alianzas con las otras casas de la cristiandad, con Navarra, con Pallars, con Castilla. Una ribagorzana, Aba, se casa con el conde de Castilla, García Fernández, y mientras tanto 3 hermanos se suceden en el condado durante los duros años del poder de Almanzor. Unifredo, desde 970, Arnau, desde 979, e Isarn, desde 990. Este Isarn muere en combate en el año 1003. Como no tiene descendencia, el condado ha de pasar a las mujeres de la familia, las hermanas de los condes, que eran 2. Una, aquella Aba de Ribagorza, condesa de Castilla, de la que hablábamos antes, pero Aba estaba muy lejos. Y la otra hermana, la hermana pequeña, se llamaba Toda, como la vieja supersuegra de España. Esta es otra Toda. Bueno, esta Toda, la hermana pequeña, va a ser la que desempeñe ahora el gobierno. Y aquí es donde realmente empieza nuestra historia. Ribagorza aguantaba a duras penas las embestidas del poder islámico. La cercana base musulmana de Barbastro, auténtico bastión militar de Córdoba, representa una amenaza permanente. Los ribagorzanos no se encierran tras sus muros, tratan de hacer frente a las incursiones moras, incluso si no afectan directamente a su territorio. Precisamente en una de esas operaciones había muerto Isán, enterado de que los moros atacaban cerca de Lérida. Isán partió a combate a la altura de Monzón, chocó con la tropa musulmana y allí murió el conde. Después, en 1006, lo veíamos hace pocos días, Abd al-Malik, el hijo de Almanzor, dirigía a sus huestes contra el condado y arrasaba la capital, Roda de Isábena. En Roda había una catedral que fue literalmente arrasada. Los moros dejaron una guarnición permanente en la villa para asegurar la sumisión de la comarca. Feroces tributos, esclavitud, saqueo permanente, una pesadilla. La condesa, Toda, gobernó como pudo la calamidad. Viéndose sola y sin capacidad para dirigir a las escasas huestes armadas del condado, tomó una decisión desesperada. Aunque ya tenía más de 50 años, resolvió casarse con el conde vecino, Suñer de Pallars, el cual por su parte ya estaba aprovechando la calamidad ribagorzana para arañar territorios en su propio beneficio. Este Suñer, viudo, 60 años, tenía 3 hijos ya mayores que perfectamente podían acaudillar ejércitos. Y podemos ponernos en la piel de la pobre Toda de Ribagorza. Sola y sin auxilios, le resultaba completamente imposible garantizar la continuidad del condado. Quizá pidió ayuda a Suñer, quizá este vio aquí una ocasión de oro para apropiarse de Ribagorza con plena legitimidad, mediante un matrimonio de conveniencia con la desamparada Toda. Isarn había muerto sin descendencia legítima, tampoco Toda tenía hijos, por tanto Ribagorza sería inevitablemente para los hijos de Pallars. Ahora bien, Isarn había muerto sin descendencia legítima, en efecto, pero tenía un hijo ilegítimo, un tal Guillermo. Como bastardo, Guillermo no tenía derechos de sucesión, pero Guillermo Isarner era un bastardo muy especial. Desde su más tierna infancia, su abuela, la madre de los condes de Ribagorza, Garsenda de Cecensac, lo había recogido para procurarle una crianza acorde con su sangre. Y más aún,
Cuando Guillermo creció, la providencial abuela decidió enviarlo a Castilla para que se hiciera hombre. ¿Y por qué a Castilla? Evidentemente porque la condesa de Castilla era precisamente Aba de Ribagorza, tía del mozalbete. ¿Acaso en Castilla no corría también sangre ribagorzana? Así era. Este Guillermo, el bastardo de Isarnez, era primo carnal del joven Sancho García, el conde castellano. Había pues una posibilidad de mantener Ribagorza a salvo de las ambiciones de Pallars, algo con lo que el viejo señor Suñer, sin duda, no había contado. Y a partir de aquí los acontecimientos se precipitan. El califato se ha desplomado, Sancho ha entrado en Córdoba, probablemente Guillermo, el bastardo, ya había hecho sus primeras armas junto a su primo Sancho. Claro, la posición de las huestes moras que ocupan Ribagorza se hace extremadamente vulnerable. Seguramente Suñers, el de Pallars, estaría pensando en aprovechar la oportunidad. Sin moros en la costa, pues era el momento de dar el golpe de gracia y oficializar su dominio sobre Ribagorza. Pero entonces su mujer toda maniobra con rapidez y juega sus cartas. Y son mejores cartas. El conde de Castilla, nada menos. Sancho, hijo de Aba, es sobrino de Toda. No hay que olvidar nunca, aunque usted se haga un lío, lo importantes que son los asuntos de familia en todos estos enjuagues. Sancho tenía una hermana mayor, Doña Mayor, que es que se llamaba Mayor, Doña Mayor García. Como hija de Aba, Doña Mayor le correspondía por derecho de sangre el condado. Y el partido ribagorzano, que tenía un defensor que era Sancho y una candidata que era Mayor, además tenía ahora un paladín que podía acaudillar un ejército. ¿Quién? Guillermo Isarnez, el bastardo, que no podía ser conde, pero sí capitán. Así que la jugada estaba clarísima. Menuda partida, ¿eh? En algún momento del año 1010, una gruesa hueste castellana penetra en Ribagorza. Los soldados son de Sancho, pero quien los manda es Guillermo Isarnez, y la bandera que defienden es la de Doña Mayor, hija de Aba, de la casa condal ribagorzana. La tropa de Guillermo llega a Roda de Isávena y expulsa sin grandes problemas a la guarnición mora. La capital se ha recuperado para la cristiandad. Allí, Doña Toda entrega a Doña Mayor la sucesión legítima del condado. Ya es la condesa mayor de Ribagorza, una hermana del conde de Castilla. Hay que suponer que el viejo Suñer de Pallars, que ya debía estar enfermo porque moriría al año siguiente, debió de experimentar una contrariedad sin límites, por decirlo, en fin, de una forma amable. Él había calculado quedarse con Ribagorza y ahora veía cómo le ganaban la mano, y además era su esposa la que le ganaba la mano. Ciertos territorios de Ribagorza ya habían quedado en poder de Pallars, ocupados por Ramón, uno de los hijos del conde. Así que en aquel momento solo había dos posibilidades. Una, que hablaran las armas y que las huestes de Guillermo Isarnez, el bastardo, desalojaran a las de Ramón de los territorios ocupados, y la otra, arreglar las cosas pacíficamente, al fin y al cabo Toda y Suñer, bueno, eran marido y mujer tampoco, y tratar de buscar una solución que satisficiera a todas las partes. Bueno, fue esta última posibilidad la que se impuso. La idea fue de la ya anciana Doña Toda de Ribagorza, sin duda, arreglar el asunto como se hacía entonces, es decir, con un oportuno matrimonio. Doña Mayor, la nueva condesa, se casaría con Ramón, el hijo de Suñer. De esta manera, los territorios perdidos volverían a Ribagorza sin necesidad de guerra. Y por otro lado, las ambiciones de Pallars quedarían colmadas al dar a uno de sus hijos el título condal ribagorzano. Quedaba un pequeño problema. ¿Y qué pasaba entonces con Guillermo? Con el hijo de Isarn, el bastardo providencial que había venido a ser el paladín guerrero que Ribagorza necesitaba. Bueno, aquello fue un problema entonces y ha seguido siéndolo hasta hoy, porque en realidad no sabemos muy bien qué papel correspondió a Guillermo en el reparto de poder. Muchas fuentes le dan de hecho como conde de Ribagorza. Al parecer le correspondía una función muy relevante en la gobernación del condado, una función que luego él, porque tenía unas dotes de liderazgo naturales muy acentuadas, pues supo convertir en una influencia determinante. Es triste porque la huella de Guillermo Isarnez se pierde en la historia en el año 1017, cuando murió asesinado en el Valle de Arán, y no se sabe ni por qué ni por quién. Bueno, el Pirineo va a acompañarnos todavía en muchos capítulos de nuestra historia. Ya contaremos aquí todo lo que iba pasando por ahí. De momento vamos a retener lo fundamental. Después de los sucesos de 1010, Ribagorza entra en la constelación de intereses y alianzas que se está tejiendo en torno a Castilla. Una constelación que será fundamental para la cristiandad entera en los años siguientes. Pero su centro no será Castilla, sino Navarra. Y pronto veremos por qué.